Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En este video les voy a mostrar muy rápidamente y de manera muy fácil cómo realizar esta hermosa diadema trenzada. Ok, hemos utilizado 3 colores como me han pedido muchas veces en comentarios de otros videos, y está súper fácil de hacer porque utilizamos puntos muy básicos del crochet, como es el punto bajo, así que cualquier persona que esté aprendiendo a tejer la podrá realizar de manera muy sencilla. Entonces, manos a la obra, vamos a comenzar con el tutorial. Bien, para realizar esta diadema vamos a necesitar 3 colores de lana que tengan el mismo grosor, ok, eso es súper importante, que tengan el mismo grueso. Estas que yo utilicé vienen recomendadas para tejer con ganchillo de 4 o 5 milímetros y vamos a utilizar el gancho número 4. Ok, también vamos a utilizar una tijera, una cinta métrica y una gomita o coleta para el cabello. Muy bien, vamos a iniciar con un nudo deslizado. Ajustamos a nuestro ganchillo y comenzamos a tejer nuestra cadena de base, que como pueden ver la estoy realizando que quede bastante flojita. Es importante que nos quede bien flojita la cadena y vamos a tejer la cantidad que sea necesaria hasta que tengamos la medida de la circunferencia de la persona para quien vamos a hacer esta diadema, o en la descripción también les he dejado algunas medidas que pueden utilizar como referencias. Muy bien, aquí ya tengo mi cadena de base con la medida que necesito. He realizado 52 cadenitas. Ahora vamos a realizar una cadenita adicional y en la última cadena de base vamos a colocar el ganchillo y tejemos un punto bajo. Vamos a ir a la siguiente cadena, igual punto bajo. Y así toda esta fila vamos a realizar un punto bajo por cada cadena disponible, así que debería coincidir la cantidad de puntos bajos con la cantidad de cadenitas que hicimos para iniciar. Muy bien, ya hemos llegado acá al final, tejimos el último punto bajo en la cadena disponible y ahora para la vuelta siguiente hacemos una cadena, giramos
nuestro tejido y comenzamos a tejer en este primer espacio, este que está acá, punto bajo, punto bajo, y así vamos a tejer puntos bajos en cada espacio disponible de la vuelta anterior. Por eso les dije que esta diadema es súper fácil, ya que estamos utilizando solo puntos bajos. Entonces vamos a continuar de esta manera la vuelta número 2 y las vueltas siguientes hasta realizar un total de 6 vueltas. Ok, vamos a realizar entonces de esta misma manera 3 tiras exactamente iguales con la misma cantidad de puntos en la base, la misma cantidad de vueltas, que son 6, para obtener el ancho que va a tener cada tirita. Yo voy a realizar 3 colores diferentes. Muy bien, aquí ya tenemos 3 piezas con la misma cantidad de puntitos en la base, la misma cantidad de vueltas. Como pueden ver, tienen el mismo ancho y el mismo largo. Entonces lo que vamos a realizar a continuación es colocar las 3 piezas de esta manera. Ok, y con ayuda de nuestro ganchillo y lana de cualquier color de los que utilizamos para una de las tiras, usamos nuestro ganchillo y vamos a unir estas 3 piezas. Pasamos por este primer espacio, el segundo y el tercero, sacamos, comenzamos con una cadena. Ahora lo que vamos a hacer es ir tomando espacio por espacio las 3 piezas, punto bajo, continuamos. Es importante que tomemos las 3 piezas que tenemos acá y así vamos a ir hasta llegar al final tejiendo puntitos bajos. Muy bien, ya tenemos acá nuestras 3 piezas unidas, entonces ahora vamos a dar una vuelta a toda la pieza, hacemos una cadena y ahora vamos a colocar nuestra goma o coleta en la parte de acá y continuamos tejiendo puntos bajos empezando por este primer espacio, dejando nuestra goma en el medio. Vamos al siguiente, otro punto bajo, y así hasta que tengamos toda la fila. Y aquí ya llegamos al final, el último puntito disponible. Hacemos una cadenita y vean cómo queda cubierta nuestra goma en la parte de acá. Ahora vamos a cortar esta pieza acá, esta lana, sacamos y luego todos estos hilitos, todas estas hebras las vamos a camuflar entre el tejido para que no se vayan a ver. Muy bien, ya que tenemos lista esta parte con nuestras 3 piezas, vamos a comenzar a tejer nuestra trenza, que no nos vaya a quedar muy apretada, ok, porque estamos trabajando con 3 tiras que son bien gruesitas. Entonces, para que no se vayan a doblar, las vamos a tejer bien flojitas.
Bien, cuando llegamos al otro extremo de nuestra trenza, vamos a unir las últimas piezas en la punta, las tres de la misma manera que hicimos en la otra puntita, para así unirlas tal cual como hicimos con aguja, lana y puntitos bajos. Bien, aquí tengo ya mi hilo, mi aguja, entonces comenzamos, pasamos, hacemos una cadena, ajustamos bien y vamos a ir por cada punto siguiente tomando las tres piezas y realizando puntos bajos. Bien, ya llegamos aquí al final de esta línea de puntitos bajos. Ahora vamos a realizar de igual manera que en el otro extremo. Para unir la colita hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a tomar el otro extremo donde ya tenemos nuestra goma y la vamos a colocar acá y continuamos tejiendo de la misma manera puntitos bajos desde el primer espacio disponible. Uno, ahora en el siguiente y así hasta cubrir toda esta parte y llegar al otro extremo de nuestra línea. Bien, ya llegamos al otro extremo, vamos a realizar una cadena, alamos un trocito, vamos a cortar y como les dije en el otro lado también, ahora vamos a camuflar todos estos restantes de lana que tenemos por acá para que no se vayan a notar. Muy bien, ya hemos camuflado todos esos restantes de lana que quedaron por allí, entonces lo que vamos a hacer es ajustar aquí, apretar bien los puntitos bajos para que queden bien pegaditos y con eso hemos terminado. Vamos a dar la vuelta. Vean lo hermosa que ha quedado esta diadema. Bueno, puesta en la cabeza se ve muchísimo mejor. Vean que es súper fácil de hacer. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olvides regalarme un like, compartir este video, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y te damos la bienvenida. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.